más informados hoy en la mente, con mentes demasiado infladas, sino más bien nuestros corazones transformados y nuestras manos equipadas, listos para vivir a la luz de la verdad y de tus promesas. Padre, oro para que al buscar tu palabra, tú nos busques a nosotros, que nos muestres las formas en que debemos cambiar para parecernos más a ti, para reflejarte mejor. En cada uno de los roles que desempeñamos, ya sea en el trabajo, entre nuestra familia y amigos, Padre, que podamos reflejarte. Padre, te alabamos por abrir tu palabra y oro que hagas tu obra en nosotros, entre y a través de nosotros para adorarte al reunirnos, sino también al salir esta semana, adorándote, conocerte y darte a conocer. Oramos en nombre de Jesús. Amén. No creo que ¿Tenemos ministerio de niños hoy? Ok, gracias, Johanna. Además, ¿puedo alabar a Dios por Johanna? Ella está dispuesta a servir en el ministerio de niños, pero también, ya sabes, con la comida. Creo que voy a anunciar lo del 15 de diciembre, la idea que se te ocurrió. Johanna, eres una bendición. Gracias por todo. Y sé que ella odia esto, pero lo siento. Muy bien, mi nombre es Gunnar. Estoy feliz de estar con ustedes hoy. Si no me conoces, siéntete libre de hacer cualquier pregunta que pudieras tener con respecto a la fe, o con sed, o nuestra iglesia. Después de este sermón, estaré aquí disponible para eso. Hoy es el primer domingo de Adviento. Tenemos una pequeña tradición en Islandia en la cual encendemos una vela cada domingo de Adviento hasta la Navidad. Y es increíble porque en medio de la oscuridad estamos recordando la venida de la luz. Y lo que vamos a estar haciendo las próximas 4 semanas es que vamos a estar meditando en la narrativa del nacimiento de Jesús. Meditaremos en el Evangelio de Lucas, capítulos 1 y 2. Ahora, mientras crecía, en nuestra tradición celebramos Navidad el 24. Y era un día, el más lento. Porque veías los regalos junto al árbol de Navidad y de niño solo decías, déjenme abrir esos regalos. Y ¿qué les pasa a ustedes? ¿Qué está pasando? Pero en Islandia tienes que esperar. Tenemos la cena de Navidad a las 6 y es la cena más lenta que jamás tendrás en tu vida. Todos mastican muy lento. Al terminar, de niño quieres abrir los regalos, pero los adultos dicen no. Primero los platos. Y así que es el único momento del año donde ves a los niños ayudando a lavar los platos muy emocionados para tratar de llegar a los regalos. Al terminar nos sentábamos y decíamos, es el momento. Abría los regalos que me miraron todo el día. Y luego papá dice, no, espera un momento. Y él abre un libro enorme, la Biblia, y él empieza a leer. El texto más largo jamás escrito en la historia humana, la historia de la humanidad, lo que sea, Lucas capítulo 1 y 2, la narrativa del nacimiento de Jesús. Antes de abrir regalos, leía Lucas 1 y 2 para recordarnos por qué venía la Navidad, por qué celebrábamos. Meditaremos en este texto largo de la historia, Lucas 1 y 2, el nacimiento de Jesús. Y durante las próximas 4 semanas quiero enfocarme en 4 canciones diferentes que encontramos en esos 2 capítulos. Las 4 canciones de Navidad que provienen de diferentes individuos. Una es de ángeles, así que no necesariamente humana, pero hay 4 canciones y profecías y alabanzas sobre Jesús. Quiero detenernos a meditar. Así que hoy estamos meditando en la canción de María. Más adelante en el capítulo 1 estamos meditando en una canción de Zacarías. Luego en el capítulo 2, canciones de ángeles. Y la última es un hombre al azar en el templo llamado Simeón, que ve a un bebé entrar al templo. Suelta una pequeña canción diciendo que ahora finalmente puede morir en paz. Y vamos a meditar en eso. Hoy haremos algo extraño. Quiero que leamos de pie 56 versículos juntos, dice capítulo 1, versículos 1 al 56, y prometo no hablar tanto como acostumbro, aunque algunos de ustedes podrían ser escépticos de esas afirmaciones, pero vamos a leer la Biblia.
Si leen más la Biblia y me escuchan menos, es mejor, ¿no? Así que leamos juntos. Quiero meditar en esto porque aquí encontramos a dos madres diferentes, a punto de tener bebés, ambas embarazadas por milagro. Ambas llevan hijos que servirán a Dios y traerán bien. Pero ambos de estos hijos morirían a manos de hombres violentos. Uno será decapitado, el otro será crucificado. Uno morirá por los pecados del mundo. El otro vendría a preparar para el que moriría por los pecados del mundo. Así que hoy nos tomamos un tiempo para leer hasta la primera canción de Navidad que vemos en el texto. Meditamos en Lucas 1 al 56, María. Y tanto como muchos han emprendido a compilar una narrativa de las cosas que han sido cumplidas entre nosotros, tal como aquellos que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra nos las han entregado, me pareció bien a mí también, habiendo seguido todas estas cosas de cerca por algún tiempo pasado, escribir un relato ordenado para ti, excelentísimo Teófilo, para que puedas tener certeza concerniente a las cosas que has sido enseñado. En días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de Abías, con esposa de Aarón, llamada Elisabet, ambos justos ante Dios, caminando sin falta en los mandamientos del Señor. No tenían hijos, Elisabet era estéril y ambos eran mayores. Mientras servía como sacerdote ante Dios, cuando su división estaba de turno, según la costumbre del sacerdocio, fue elegido por sorteo para entrar al templo del Señor y quemar incienso, y toda la multitud del pueblo oraba afuera a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor al lado derecho del altar del incienso. Y Zacarías se turbó al verlo, y le sobrevino el temor. Pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías, tus oraciones fueron escuchadas, y tu esposa Isabel te dará un hijo, y le pondrás por nombre Juan, y tendrá gozo y alegría. Muchos se alegrarán en su nacimiento. Será grande ante el Señor, y no beberá vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo desde el vientre materno. Y hará volver a muchos hijos de Israel al Señor su Dios, e irá delante de él con el espíritu y poder de Elías para volver los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes a la sabiduría de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y Zacarías dijo a los ángeles: ¿cómo sabré esto? Porque soy un hombre viejo y mi esposa es avanzada en años. Pregunta lógica, ¿no es así? Y el ángel le respondió: soy Gabriel, estoy ante Dios y fui enviado a hablarte y traerte estas buenas nuevas. Y he aquí, quedarás mudo y sin poder hablar hasta que estas cosas sucedan, porque no crees mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo. Y la gente esperaba a Zacarías y se maravillaban de este retraso y me miraban. Quita mi afrenta entre la gente. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre cuyo nombre era José, de la casa de David. La virgen se llamaba María. Y entrando donde ella estaba, dijo: saludos, oh favorecida, el Señor está contigo. Pero ella se turbó ante el dicho y trató de entender qué clase de saludo era este. Y el ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado favor ante Dios. He aquí concebirás y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Será grande y llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Reinará sobre la casa de Jacob por siempre, y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel: ¿cómo será esto siendo virgen? Otra pregunta lógica, ¿no? Y el ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá. Por lo tanto, el niño nacerá, será llamado solo el Hijo de Dios. Y he aquí, tu pariente Isabel en su vejez también ha concebido un hijo, y este es el sexto mes con ella, la que llamaban estéril,
porque nada es imposible para Dios. ¿Un amén? Amén. Y María dijo, he aquí, soy sierva del Señor. Hágase en mí conforme a tu palabra. Y el ángel se apartó de ella. En aquellos días, María fue con prisa a la región montañosa, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Al oír Isabel el saludo de María, el bebé saltó en su vientre, e Isabel fue llena del Espíritu Santo, y exclamó, bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto? Que la madre de mi Señor venga a visitarme. Porque al llegar el sonido de tu saludo a mis oídos, el bebé en mi vientre saltó de alegría. Bendita ella, que creyó que habría un cumplimiento de lo que le fue dicho por el Señor. Y aquí llegamos al cántico. María dijo, mi alma alaba al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humilde condición de su sierva. Porque he aquí, desde ahora, todas las generaciones me llamarán dichosa. Porque el poderoso ha hecho grandes cosas en mí, y santo es su nombre. Y su misericordia alcanza a los que le temen de generación en generación. Mostró fuerza con su brazo, dispersó a los soberbios en los pensamientos de sus corazones, ha derribado a los poderosos de sus tronos y ha exaltado a los de humilde condición, ha llenado a los hambrientos de cosas buenas y a los ricos ha enviado vacíos. Ha socorrido a su siervo Israel, acordándose de su misericordia, como habló a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. Y María se quedó con ella unos 3 meses y regresó a su casa. Amén. Pueden sentarse. Estos son los versículos que vamos a estudiar, del 46 al 56. No sé de dónde vienes. Algunos de ustedes pueden haber crecido en diferentes religiones. Me atrevo a hacerles una pregunta para que respondan. ¿Cuántos de ustedes crecieron en una tradición o religión no cristiana? Bien, 1, 2, 3. Bien, creo que somos más, pero cometí el error de pedirles que respondieran, así que ahí está. ¿Algunos de ustedes crecieron en diferentes religiones? ¿O quizás fueron ateos hasta conocer a Jesús? ¿O quizás crecieron en diferentes tradiciones de iglesia? Algunos de ustedes podrían estar creciendo con solo tensiones y teología no bíblica, aunque sucedía en la iglesia, en un edificio de iglesia o en una catedral. Al entrar en el cántico de María hoy, quiero resaltar este punto. María es la santa ansiosa que se regocija en un Salvador. Y quiero resaltar todas estas palabras, así que no quiero que salgan de aquí hoy leyendo solo María la Santa y deteniéndose ahí, sino más bien María la Santa ansiosa que se regocija en un Salvador. Porque María es un ejemplo increíble para nosotros. Pero también ella no es perfecta, sigue siendo muy humana, muy caída. No es nuestra salvadora, más bien ella ha sido bendecida para formar parte de la historia del Salvador que llega al mundo. No es alguien a quien orar, ¿verdad? Pero señala a quien debemos orar y por qué podemos hacerlo. Sí, ella es santa, pero también lo es todo cristiano que está aquí hoy. Ser santo no es algo exclusivo para supercristianos. Es para cualquiera que el Señor haya santificado. La Biblia habla de ti y de las personas a tu lado como santos. Eso es muy extraño. Así que María sí, es una santa, pero ella sigue regocijándose en su Salvador. No es para orarle, más bien, es un ejemplo a seguir. La identidad de ser santo es para todos los cristianos. Si haces lo mismo que hizo María, que es regocijarte en un Salvador, en Jesucristo como identidad, si te regocijas en un Salvador, déjame decirte algo, como alguien que durante años
se enfocó mucho en mi pasado y mis fracasos. Yo diría que básicamente cantamos canciones sobre que somos pecadores, pero Dios es asombroso, ¿no? Y recuerdo haberme centrado mucho en mi pasado, en mis errores pasados, en mis pecados, en las formas en que le fallé a Dios. Y aún así, así como María, nos alegramos en un Salvador, encontramos una nueva identidad que destaca. ¿Quiénes somos ahora como una nueva creación en Jesucristo? Justificados y apartados en Jesús. Eso es un santo. Y así, mientras meditamos en el Cántico de María, venimos de esta increíble historia donde Dios revela su plan y asimismo mediante ángeles. Y quiero resaltar a nuestra hermana María hoy como una santa entusiasta. ¿Tiene ella preguntas? Sí. ¿Sabe ella todo lo que está pasando? No. Me encanta esto de ella. Y quizás a ti también te guste esto de ella. ¿Estás aquí y tienes dudas sobre la fe? ¿Tienes preguntas sobre la Biblia? ¿Dudas de por qué Dios hace o permite ciertas cosas? Estás en buena compañía. Todos tenemos preguntas. Y en realidad, en nuestro texto de hoy, vemos que María, quien está siendo usada por Dios de una manera asombrosa y poderosa, hace preguntas. Y lo que es más asombroso es que vemos al ángel y la respuesta del ángel, la respuesta de Dios. No es ofenderse por sus dudas, sino en realidad responder. ¿Cómo está pasando esto? No sé si alguna vez te dijeron que la fe es solo algo que crees ciegamente, que las preguntas son para allá afuera, no para aquí, que son para otros libros, pero no para este. Crecí con esa idea. No sé si alguien me lo dijo, pero crecí pensando que si preguntaba era un muy mal cristiano, ¿no? Y tenía tantas preguntas, así que intentaba fingir y ocultar lo mal cristiano que era durante años. Pero descubrí, ¿cómo conocemos a la gente? Hacemos preguntas. Así es como llegamos a conocer a cualquiera. Y si quieres llegar a conocer a Dios, Él no tiene miedo de tus preguntas. Y podemos ver esto en nuestro texto de hoy, incluso en el versículo 34. Y María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Yao. Él le acaba de prometer algo increíble. Es como María, tengo buenas noticias. El Salvador del mundo va a venir a través de ti. Vas a dar a luz a Él y así sucesivamente. Cosas asombrosas están a punto de suceder. Este va a ser su nombre. Me encanta que María no pudo elegir un nombre ni nada. Es como, este va a ser su nombre. Esto es lo que está pasando. Y María es como, hay como un detalle menor. Siento que estamos pasando por alto en todo esto. Soy virgen. No. Sé, Gabriel, cómo ustedes los ángeles tienen bebés, pero así no es como funciona para nosotros. Este es un detalle bastante importante que te estás perdiendo. Y aún así, no está descalificada de la historia de Dios, aunque tenga preguntas. Algunos pensarán, si tengo dudas sobre Dios, sobre por qué he atravesado ciertas cosas, por qué he visto a otros a mi alrededor sufrir de ciertas formas. ¿Por qué hace esto y no aquello? O aquello y no esto. Entonces seré descalificado. No puede usar a alguien con dudas como yo. Aquí estamos meditando en el Cántico de María y su alabanza a Dios. Y ese es todo el punto. Al leer estos 10 versículos del Cántico de María, el punto principal es la magnificencia de Dios. No se trata de ella, sino más bien que Dios realmente le permitiría ser parte de cualquier cosa grande que Él esté haciendo. Y no está descalificada por preguntar, pero apenas se da cuenta. Puede que no entienda cómo exactamente va a suceder todo esto. Ella sigue deseosa de participar en esta historia que se despliega de la asombrosa obra de Dios. Así que María es la santa entusiasta que se regocija en un Salvador. Así que primero, esto nos lleva a por qué la Navidad es una festividad asombrosa. Porque alabamos a Dios
no solo por existir, sino por venir a nosotros. Porque este es el problema. Si Dios fuera solo justo y nada más, si fuera todopoderoso y nada más, no sabríamos si eso es una buena o una mala noticia para nosotros. Porque no sabríamos cómo usa su poder. Si un Dios fuera todopoderoso, pero fuera malvado, eso es en realidad una noticia muy, muy mala. Y no sé sobre esto, si te has dado cuenta de esto, si Dios es solo justo y recto. Entonces, para quien sea honesto consigo mismo y no solo vea el pecado en los demás, sino también el pecado aquí adentro, nos daríamos cuenta de que es una mala noticia para todos nosotros. Si Dios es solo justo y debe castigar cada pecado, nadie merece la gloria. Y así, Navidad, celebramos que la historia no es solo sobre un Dios omnisciente o un Dios todopoderoso o simplemente un Dios justo o un Dios recto, sino también un Dios amoroso, que ama lo suficiente para venir y experimentar la fragilidad de nuestro mundo, para ser rechazado y escupido por personas cuyas vidas Él creó y cuyas vidas Él sostiene, para conocer lo que es el sufrimiento. Cuando le rezas a Él, tenemos un Dios que sabe el dolor, quien sabe qué es separarse de los seres queridos, quien conoce lo que es sufrir una traición, quien sabe lo que es el abuso de personas con autoridad. Él lo sabe. Eso es lo que celebramos. Cada año alabamos su llegada. No nos debía nada. No nos debía absolutamente nada, excepto quizás juzgarnos por no escucharlo. Y aún así, Él vino. Él no tenía necesidad de venir, pero vino. No lo merecíamos, pero Él vino. En la plenitud de Dios se encuentra este niño desamparado en un pueblo remoto del Medio Oriente. Y aquí estoy yo, un tipo nacido en una isla del Atlántico, adorando al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob por causa de este niño. Él no tenía que venir, pero vino a salvar a su creación que se había apartado, que había fallado la prueba. Él vino a salvar a su propia creación, que lo crucificaría al venir. Vemos esto en el versículo 31, donde el ángel le dice a María su nombre. Le pondrás por nombre Jesús. Y para nosotros es, bueno, quizás un nombre raro. No si eres venezolano o colombiano, supongo. Jesús. Pero para los islandeses, bueno, nombre extraño. Lo que amo de esto es que el ángel se lo dice. Si no lo sabes, casi todo el Nuevo Testamento, la segunda mitad de la Biblia tras Jesús, está escrito en griego. La primera parte de la Biblia, o un poco más, está escrita en hebreo. Algo en arameo, pero mayormente en hebreo. Le dio un nombre hebreo que ha sido ¿cuál es la palabra que usas? ¿Transliterado? Transliterado al griego. Y luego tomamos el nombre griego y lo transliteramos de nuevo a allá. ¿Sabes? Jesús o lo que sea. Y así, en realidad, el nombre hebreo para Jesús es Yeshua, que se toma de dos términos hebreos. Uno es Yahweh, que es Dios, y el otro es Yashei, y estoy destrozando totalmente la pronunciación de esto. Pero el significado de la palabra Jesús, el nombre Jesús, es realmente Dios salva. En el nombre de Jesús existe este mensaje de que aquí está Dios y vino a salvar. Su nombre hebreo era Yeshua. O bien, si tradujéramos su nombre hebreo al inglés, sería Josué. Lo he dicho muchas veces, uno de estos domingos. Cambiaré las diapositivas de todas las canciones que cantamos. Y vamos a cantar alabanzas a Josué, ¿verdad? Y vamos a ver cómo reacciona todo el mundo a eso. Es una broma, no lo haré, porque algunos se irán y no los veré más. ¿Sabes? Y al mirar la Biblia, no hallarás la Navidad. ¿Sabías? Puedes buscar hoy. Si quieres una tarea para esta semana, busca la Navidad en la Biblia. No la encontrarás en la Biblia. No verás la fecha del 24 de diciembre. No hay fecha específica del nacimiento de Jesús. No sabemos.
si esta es la fecha real del nacimiento de Jesucristo. Existe una tradición judía que decía que los profetas morían 9 meses después de nacer. Y así los cálculos terminaron con el 24, 25 de diciembre. Pero para mí esto realmente no importa porque es como podemos. No me importa cuándo celebramos esto. Solo quiero celebrar el hecho de que Jesús vino. De hecho, el texto sugiere que esto probablemente no ocurrió en diciembre. Los pastores en el campo. Hace unos 5 años fui a Israel en enero. Y mi mentalidad de islandés era, si no es Islandia, hará calor, ¿verdad? Así que solo traje camisetas y pantalones cortos. Y fue como el primer día en 10 años que nevó en Israel. Pensé, genial, esto es increíble. Así que probablemente no había pastores en el campo en diciembre o enero como área. Así que podría haber sido en otra época del año. Sin embargo, me encanta que estemos celebrando esto aquí en diciembre. Si solo fuera por la razón egoísta de tener algún tipo de esperanza en la oscuridad y el frío de diciembre en Islandia, ¿verdad? Creo que es parte de la gracia de Dios. Y estoy agradecido por esto, porque especialmente cuando empezamos a mirar la oscuridad y luego empezamos a ver aparecer las luces de Navidad. Cada vez que veo una luz navideña, sé que no hay nada bíblico en eso. He intentado buscar excusas en el griego y el hebreo, pero no encuentro nada. Les contaré el próximo año. Pero amo las luces navideñas, porque simplemente transmite como el poder de una bombilla. Solo una bombilla en medio de esta oscuridad y lo que puede hacer. Y como la respuesta automática de la oscuridad ante la luz es huir y la luz siempre está venciendo. No importa lo pequeña que sea la llama, siempre va a vencer a la luz. Me encanta porque representa muy bien a Jesús. Aquí está la luz entrando en la oscuridad y también nos recuerda nuestra misión. Podemos hacer una de dos cosas. Podemos quedarnos aquí maldiciendo la oscuridad. Maldita sea tu oscuridad. O podemos encender una vela, ¿verdad? Esas son las opciones que tenemos. Y aquí está Jesús y el mensaje de su llegada a la oscuridad. Y como nosotros, como sus embajadores, siendo enviados por Él para hacer luz en la oscuridad. Cada vez que prendemos una vela, prendemos una luz navideña, vemos huir la oscuridad cuando la luz penetra. Recordamos a nuestro Salvador, luz del mundo, viniendo a este mundo. Recordamos un sacrificio por nuestros pecados para acabar con la oscuridad que hay en nuestros propios corazones. Y vemos el llamado a no simplemente maldecir la oscuridad, sino a semejanza de nuestro Maestro y Salvador, encender una vela y ser su luz. Y si creciste con la idea de que María es alguien a quien le rezas o a quien tú adoras, o que María era diferente a cualquier otro ser humano que haya vivido, que ella sola, aparte de Jesucristo, también era perfecta. Entonces quiero con delicadeza desmontar esa idea, porque esto no es muy bíblico. Así que una de las cosas que vemos que está sucediendo, esto es lo que, por ejemplo, la Iglesia Católica Romana cree, que María no tenía pecado. Pero vemos la esperanza en el cántico de María, en los versículos 46 al 47, donde María dice, mi alma magnifica al Señor. Así que de nuevo, esto no se trata de María, no es sobre sus méritos, es sobre Dios quien la utiliza. ¿Y por qué se alegra ella? Mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador. Así que la razón por la que María está ansiosa por ser parte del plan de Dios o la razón por la que ella es considerada santa, no es por ser perfecta, sino porque ella tenía un Salvador prometido, igual que todos nosotros. Igual que nos alegramos en Jesús, nuestro Salvador, la madre de Jesús se alegró de que su hijo fuera su Salvador. Es una idea extraña ahí. Su hijo, ella se regocija en él, porque en él ella tiene un Salvador. Se alegra por el mensaje angelical porque proclamaron la esperanza de un Salvador que cubriría sus pecados y vergüenza, que pagaría nuestra deuda, que nos daría esperanza. Pero luego, atendemos al versículo 48, porque él ha visto la condición humilde de su sierva, porque he aquí, desde ahora, todas las generaciones me llamarán dichosa.
Reflexionamos sobre esta parte del cántico de María, pero vemos la alabanza y el privilegio que menciona María. Segundo punto de hoy. Noten esto. Noten que la alabanza y el privilegio que ella vive se halla en lo que Dios ha prometido. Y también quién está dando la promesa. Como puedes tener un amigo, como muchos tenemos. No voy a cometer el error de hacer la pregunta de nuevo, pero creo que la mayoría de nosotros tenemos este amigo que nos sigue prometiendo el mundo, pero siempre incumple o nunca es realmente confiable. Pero aquí tenemos a alguien que no solo nos ha dado una inmensa promesa o le ha dado a María una inmensa promesa, sino que también es quien realmente puede cumplir. ¿Por qué lo alaba? Bueno, ella dice que él ha visto la condición humilde de su sierva. Ella se ve a sí misma en el contexto de la gloria de Dios. Y ella se siente humillada de que fuera incluida en la historia que se desarrolla de Dios en absoluto, en la obra redentora de Dios en la tierra. Verás, puedes vivir con una visión alta de ti mismo y una visión baja de Dios. Y la triste ironía es que muchas personas te dirán que hagas esto. Solo tienes que creer en ti mismo. Solo tienes que tener una visión positiva de ti mismo y así sucesivamente. Si empiezas a tener una visión exagerada de ti mismo y una visión baja de Dios, el triste resultado irónico es que tendrás una vida llena de decepciones, llena de ira y frustración, porque cuando algo no sale a tu manera o alguien no hace algo de una manera que te gusta, creces en frustraciones sobre ¿por qué Dios permitirías que esto me pase a mí? Después de todo, merezco más. Merezco lo mejor. Cuando eres el centro, irónicamente, le quita el gozo a la vida. Es como si Jesús tuviera razón en Mateo 10:39 al decir que quien encuentre su vida la perderá y quien la pierda por mí la encontrará. Y aquí vemos a María. Ella está llena de alabanza, está llena de sentimiento de privilegio porque ha visto la gloria de Dios en acción y se siente privilegiada de participar en ello. No solo está celebrando la venida de un Salvador, sino el privilegio de ser la elegida por Dios para presentarlo al mundo. Ella vive el privilegio y la alabanza porque está meditando en las asombrosas promesas de Dios. Si te detienes a pensar en esto, creo que muchos hacemos esto. Podemos hallar privilegio en que Dios nos use. Podemos hallar alabanza en lo que Dios promete hacer en nosotros o a través de nosotros o en su palabra y podemos decir, hombre, esto es asombroso. Es increíble que podamos ser parte de su historia aquí en Reykjavik, aquí en Islandia, en todo el mundo. Pero piensa en lo que significa para María. Adelantemos a todo lo que esto implica. Primero, ¿cuáles son las implicaciones que esto va a tener para la vida de María? Bien, es una mujer joven. Sabemos que está comprometida con un hombre llamado José. Y le ha dicho a José, oye, en realidad Dios me dejó embarazada. No parece que eso sea una buena excusa para José. Él planea divorciarse y seguir con otra persona, ¿verdad? Y si José hace eso, esa podría ser la vergüenza con la que viva el resto de su vida. Ella es como, ahí está María, la que Dios dejó embarazada, ¿no? Como si esa pudiera ser toda su identidad en un pueblo pequeño, en el Medio Oriente. Esto podría ser todo lo que su vida significa. Ella da a luz a un niño y trajo vergüenza a la familia. Nadie quiere tener nada que ver con María. Y sin embargo, Dios dice, quiero usarte así. Ella está emocionada por las promesas de lo que esto significará. ¿Qué significaría para su futuro? Esperanzas de tener una familia, su posición social en su pueblo, su visión en su propia familia. Ahora, leemos y pensamos. Bien,
Un ángel vino a José. Es legítimo. No es solo que esto suceda, es Dios obrando. José se une, dice, cuidaré a mi esposa, nos casaremos y tal como Ohemaya estaba. Hablando aquí al inicio del servicio, tenemos dos cartas de los hermanos de Jesús que tuvieron José y María, Santiago y Judas. Ahora, cuando llegaron a Belén, por ejemplo, tenemos que preguntarnos, ¿realmente no había lugar? No había lugar en la posada. En una cultura que destaca la hospitalidad, que se enorgullece de la hospitalidad, sé que había mucho pasando. Había un registro, pero aquí está, una joven muy embarazada, a punto de dar a luz en cualquier momento, y llegan a Belén, la ciudad natal de José, llena de familiares y parientes. ¿Y me dices que al llegar a este pueblo no hay absolutamente nadie en toda la ciudad? Aunque cada habitación esté ocupada, nadie en todo el pueblo quiere decir, oigan, ¿pueden quedarse en este cuarto? Yo me iré a otro sitio. Podría ser que en realidad no. Esta es la pareja envuelta en un escándalo y nadie quiere involucrarse con ellos. Que se queden por su cuenta. Aquí está María, supuestamente embarazada por Dios. No lo sé. Pero hay muchas cosas que vienen con esta promesa. María está emocionada por la promesa. Y sin embargo, formar parte de esta historia que se despliega conlleva muchas diferentes pruebas. O cuando nos enfocamos en la vida de Jesús. Cuando Jesús es un niño, vemos en Mateo capítulo 2 que Herodes, un líder político, intenta matar a Jesús. Desde el principio tienen que huir a Egipto para salvar su vida. Cuando él crece y se hace más grande y empieza su ministerio público, empezamos a ver multitudes que están luchando por él, por su atención, por su devoción. Alejan a Jesús de su familia. ¿Dónde está? ¿Estás en tu cuarto? No. Sí. ¿Era Mateo 7? ¿No es ahí donde están afuera? ¿O Juan 7? Juan 7, sí. La familia busca a Jesús y él dice, estoy muy ocupado aquí. ¿Qué sucede cuando comienza el ministerio público? Los milagros comienzan a ocurrir. Empieza a enseñar cosas que empiezan a molestar a los líderes religiosos. Empieza a llamar la atención de los romanos. De pronto, aquí está la madre que estaba tan entusiasmada por ser parte de el Salvador que llega a este mundo, ahora teniendo que preocuparse por su hijo mayor y los problemas que tenía con los romanos o los fariseos y saduceos. Y por último, ella tendría que mirar las manos de su hijo adulto, las mismas manos que solían agarrar su pulgar cuando era pequeño, y verlas atravesadas por clavos. Pero en este instante de la historia, ella no lamentaba el costo de esto. Ella estaba honrada, alabando a Dios por el privilegio de formar parte de todo esto, sin importar el costo. Ella alaba a Dios por el privilegio de ser parte de sus promesas. Y hermanos, cuando Dios nos llama a su historia, lamentamos el costo, porque vemos todos los sacrificios que podrían surgir en el camino de seguir a Jesús o ser usados por Él, o estamos honrados de ser parte de su historia en absoluto. Vemos la gracia asombrosa de Jesús. Ahora, por último, en los versículos 49 al 55, ella se deleita en la misericordia y el poder de Dios. Ahora, ¿qué fue lo que hizo a María una buena candidata para todo esto? ¿Cómo es que Dios decidió decir, quién entre todas las diferentes mujeres alrededor del mundo voy a usar para traer al Salvador al mundo? Fue que ella era quizás el equivalente antiguo de una influencer en redes sociales. Todos buscaban a María sobre qué estaba de moda, qué tipo de moda estaba pasando en estos días. ¿Qué pensaba ella sobre el último movimiento político de Herodes? No, probablemente no. ¿Tenía estima social? ¿Fue eso? ¿Nació de la realeza?
Todos admiraban a María y les importaba su opinión. No parecía ser así. Dios eligió a la mujer diciendo: ¿quién tiene poder político que puedo usar para traer al Salvador del mundo y luego ella puede tener influencia política que lo respalde? No. ¿Qué tal? Oh, está bien. Él elegirá a la mujer que tiene destreza religiosa y piedad. Alguien que quizás esté casada con un fariseo. Tal vez alguien que está casada con un sacerdote. ¿No? Tal vez Dios diga: necesitamos un Salvador que venga al mundo. Y Él merece lo mejor. Él va a nacer en un palacio. Necesita ser nacido de padres ricos que lo cuidarán, que le darán todas las comodidades que la vida tiene para ofrecer. Después de todo, es el Rey de la Gloria, ¿verdad? Si Dios quisiera hacer eso, nadie debería ofenderse. Él debería poder experimentar todas las comodidades que el mundo que Él creó tiene para ofrecer. Tal vez Dios eligió a María por eso. Ella era tan rica. No. Leamos del 49 al 55. Dice: porque el poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Santo es su nombre y su misericordia es para quienes le temen. De generación en generación ha mostrado fuerza con su brazo. Ha esparcido a los soberbios en los pensamientos de sus corazones. Él ha derribado a los poderosos de sus tronos y exaltado a los de humilde condición. Él ha llenado a los hambrientos con cosas buenas y a los ricos ha enviado vacíos. Ha ayudado a su siervo Israel en memoria de su misericordia, como habló a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. Y María se quedó con ella unos 3 meses y regresó a su casa. Lo que hizo a María una buena candidata fue confiar en el Dios misericordioso y poderoso. Eso es todo. Ella era fiel, ansiosamente disponible y humildemente enseñable. Eso la hizo candidata para ser parte de esta historia de Dios. Dios no requiere personas calificadas para su obra. Él califica a quienes llama. Él solo necesita personas dispuestas, fieles, personas disponibles para prestar atención y no solo para escuchar el llamado de Dios, sino para estar dispuestas a responder al llamado de Dios. Y lo bastante humildes para saber que no se trata de nosotros. Esto no es sobre María. La canción que canta no es sobre ella. No es sobre su piedad. No es sobre su poder o influencia. Es sobre el Dios misericordioso y poderoso. Y este domingo y esta Navidad, quiero animarte a recordar al entrar en esta temporada navideña, celebrar el mayor regalo de todos. Y ese es el que ya has recibido. Ese es el que tus hijos pueden recibir, no tienen que esperar para Navidad recibir este regalo. El poder y la misericordia de Dios se revelan en un Salvador nacido, que habría de nacer en una ciudad muy oscura, sin ejercer poder político, poderío militar, poder económico. No usaría la espada para ser obedecido. No viajaría por el mundo, no publicaría libros, ni tendría blog ni podcast. ¿Cierto? Él solo estaba allí, en un lugar remoto de Oriente Medio, sin viajar lejos de su pueblo. Pero cambiaría el mundo entero. ¿Y de qué manera lograría hacer eso? Muriendo en una cruz. Él es quien está en el centro de la historia humana, en cualquier parte de Occidente. No puedes huir de Él. Si eres ateo aquí, cada vez que programas una reunión esta semana y usas el calendario, recibes un recordatorio de aquel que está en el centro de la historia humana. Ese es Jesús, nacido en un pueblo remoto.
¿En qué año nos reunimos? 2023, el año de nuestro Señor. Sí, no puedes huir de Él. Aunque los imperios pasen, celebramos aquí el nacimiento de Jesús, que llegó en la humildad, nuestro Salvador Jesús, el que salva, el Dios que salva. Y si somos fieles, si estamos ansiosamente disponibles y humildes para aprender, quién sabe cómo nos usará esta semana. Sé que muchos iremos a celebrar la Navidad a otros lugares. Donde quiera que vayamos, sé que César, tú vas a Rumania y tenemos a otros yendo a otros lugares. Los extrañaremos, pero donde estemos, al celebrar la Navidad, recordemos el mayor regalo. Recordemos el privilegio de que todavía podemos ser parte de su historia en desarrollo, donde estemos esta Navidad, y lo increíble que es, y lo simple que es. Solo necesitamos inclinarnos ante Él y recordar su poder y misericordia. Eso hacemos cada domingo. Si estás aquí y no eres cristiano, cuando decimos cristiano, no es que hayas, no sé, pasado por diferentes cosas. Lo que significa es que la Biblia dice en Romanos 10 que si crees en tu corazón y confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Cierto? ¿Crees tú en Jesucristo como tu Salvador, que Él murió y volvió a vivir, y crees y confiesas que Él es tu Señor, que tu vida ya no te pertenece, que lo seguirás? Eso te hace cristiano, ¿cierto? Si eres cristiano y estás aquí hoy, te pido que recuerdes a Cristo. No recuerdes solo su nacimiento. Ten presente su misericordia y poder que venció al mundo en la cruz, que utilizó un instrumento de tortura romano y que ahora sirve como un símbolo de esperanza y de vida y gozo, gracias a su asombrosa obra para tomar la oscuridad y darle luz. Y así, si estás aquí y eres cristiano, me encantaría que celebraras con nosotros a Cristo y su obra. Si no lo eres, la Biblia da advertencias severas por no celebrar la comunión si no eres cristiano. Así que te pediría que no participes. Me alegra que estés aquí. Espero que pronto te conviertas en cristiano para que celebremos contigo al dar ese paso. Pero no celebres la comunión. Oremos y cantemos recordando el poder y misericordia de Dios. Padre, te alabamos y agradecemos por tu poder y misericordia. Padre, no hay mucho que podamos traer a la mesa que nos califique para ser usados por ti. Pero en tu gracia no pides mucho. Pides que estemos cansados. Y dices, vengan a mí los cansados y les daré descanso. Padre, muchos estamos cansados. Eso nos califica. Pides que seamos humildes. Que nos sometamos bajo la humildemente, bajo la mano poderosa de Dios, y Él nos levantará. Y Padre, al mirar nuestras vidas y todos los errores que hemos cometido, los errores cometidos, hay mucho para ser humildes. Y aún así, vienes en tu gracia y misericordia, habiendo lavado nuestros pecados, y levantas nuestras cabezas y nos das esperanza. Padre, mientras vivimos en un mes oscuro, mientras envidiamos a quienes viajan a celebrar la Navidad, Padre, al ver la oscuridad, quizás en nuestros corazones, que no nos consuma, sino celebremos la llegada de la luz que quita la oscuridad. Te alabamos y agradecemos tu misericordia. Gracias por tu Hijo Jesucristo y por todo lo que has hecho. En nombre de Jesús oramos. Y todos dijeron, amén.